están, señores? Aquí leyendo la obra de Juan López, el hombre que dejaba cicatrices. Señores, ahora tengo una idea. Vamos a hacer una entrevista. Vamos a hacerle una entrevista a Juan. ¿Qué ustedes opinan? El hombre que dejaba cicatrices. Juan López es el autor de esta increíble obra que la tenemos en venta en Books and Hit, comunicándose con nosotros por Facebook y mandándonos un mensaje, y nosotros se la llevamos en la ciudad de Santo Domingo. Si es en el interior, pues entonces ya habría que cotizar el envío, ¿sí? Señores, no pierdan la oportunidad. El hombre que daba cicatrices, de Juan López. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Para acá, tú, por allá. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Books and Hit Bookstore, y pues una vez más por aquí haciéndote una pequeña entrevista aquí por Skype y internet, y con el distanciamiento social y todo eso. Ya nos hemos hecho profesional en todo lo que es Skype, Zoom, Facebook, redes sociales y todo eso. ¿Cómo está? ¿Cómo te ha ido, Juan? Bueno, bien, creo que de poco a poco retomando la rutina laboral, que estaba un poquito floja, bastante lenta, pero en estos momentos estamos trabajando, que es lo importante, no al 100%, porque los clientes no están al 100%, pero ahí estamos, nos estamos manteniendo a flote y creo que poco a poco nos estamos recuperando. Eso es lo importante. Recuperación, seguir adelante y seguir haciendo lo que nos gusta. Juan, te tenemos aquí en Books and Hit, pues ya yo te hice una pequeña presentación y ahora estamos aquí hablando. Pero háblanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Por qué estoy tan feliz de tenerte aquí, pues haciéndote una entrevista? ¿De dónde vienes? ¿De dónde nos visitas? Pues aquí tenemos, y aquí tengo en la mano tu obra de El hombre que dejaba cicatrices y todo eso. Háblanos un poquito de ti. Bueno, yo soy venezolano, amor, ya lo habrán descubierto por el acento, que creo que no lo he perdido. Llevo ya 4 años, ya voy para 5, el año que viene, por supuesto, aquí en República Dominicana. Yo me fui de Venezuela en el 2015, pero a Bolivia, estuve 8 meses allá y en 2016 aterricé para acá. Lo que sí tengo que decir es que, bueno, agradezco que República Dominicana tiene mar, cosa que no tenía el otro país, y eso fue uno de los atractivos, el primer atractivo, lo que más me encantó de pisar esta isla. Me he sentido bien estando acá, la gente realmente es muy amable, hay mucho parecido, no me siento tan extraño, o sea, realmente el venezolano y el dominicano no son tan extraños, tal vez por algún tema de nuestra crisis actual, allá las personas hayan cambiado un poco, estén sobreviviendo, no sea lo mismo de antes, no esté la misma felicidad, pero aquí está esa felicidad que yo extrañaba allá. Entonces, de alguna manera me siento como en casa. Soy escritor, de entre otras cosas. Bueno, soy psicólogo, eso fue lo que yo estudié en la universidad. Trabajo en investigación de mercados, pero desde bastante tiempo me introduje en el mundo de la lectura y posteriormente en el mundo de la escritura, y confirmé aquel dicho que uno, para aprender a leer, primero hay que escribir, que suena contradictorio, pero realmente es así. Uno cuando empieza a escribir es que realmente aprecia ese trabajo de lectura de los clásicos que a uno le gusta y los aprende a apreciar mejor. Así es, entonces tú eres escritor, pero también yo sé que eres músico. A ti te gusta la música y tocas guitarra, que pues eres psicólogo, pues has escrito varias obras. O sea, tú eres un artista hecho y derecho, creativo, psicólogo, músico y escritor. Así es que estamos.
Bueno, sí, fui la oveja descarriada de mi madre porque ella es ingeniera y quería que yo fuese ingeniero. Eso fue un gran tema, una gran pelea. Pero no, ahorita ella y yo nos llevamos muy bien y yo sé que ella está orgullosa. De hecho, yo incluso empecé a estudiar ingeniería, un poco llevado de la mano de ella. Pero no, yo allí en Venezuela, yo recuerdo siempre que había una biblioteca, la Biblioteca Central, yo siempre me la pasaba más en el ala de humanidades que en el ala de matemáticas y ciencias, porque a mí me gustaba mucho leer las humanidades y posteriormente di ese paso de cambiarme de facultad. Yo intenté primero con comunicación social, no se dio la segunda opción, que ya podías tener por opciones, que fue psicología. Pensé incluso estudiar un tiempo psicología y luego cambiarme, pero no. Yo en el primer semestre me gustó la carrera y decidí graduarme de psicólogo. No me arrepiento de que el destino no me haya llevado a estudiar comunicación. Interesante, interesante. ¿Y cómo te vino a ti esa gana de escribir, de escribir estas novelas? Por ejemplo, sé que tiene diferentes tipos de escritos, incluso que has ganado concursos en Venezuela de escritura y todo eso. O sea, tiene que tener una pasión inmensa para escribir y disfrutarlo y todo eso. ¿Cómo te vino a ti esa gana? ¿Cómo te despertó esa gana de escribir, de ser escritor, de repente de mezclarlo con tu juego psicológico, de suspenso, como pues escribiste aquí en El hombre que dejaba cicatrices y todo eso? ¿Cómo te nació a ti esa gana? Bueno, digamos que primero tendría que hablar de cómo yo me introduje con los libros. Realmente, claro, está la experiencia que uno tuvo en el bachillerato, pero realmente mi experiencia de lectura en bachillerato no fue la mejor. Recuerdo que el primer libro que tuve que leer fue el relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. A mí no me gustó. Después amé 100 años de soledad, pero eso es otra historia. Pero en ese periodo... Un clásico que todo el mundo tiene que leer en la secundaria. Yo me acuerdo, 100 años de soledad nos lo ponían a nosotros, y nosotros ahí, pues, hey, vamos a leerlo, que esto lo otro, sí. Sí, pero antes de yo leer, porque esa obra realmente sí me marcó y hubo un cambio, o sea, hubo un antes y un después. Yo tengo una tía que en vez de regalarme juguetes, cuando yo era niño, ella me regalaba cuentos y libros, y en uno de esos me regaló uno de Edgar Allan Poe. Realmente me gustó. Claro, es el cuento corto, era bastante digerible, me gustó. Pero en esa época yo recuerdo que yo decía que yo jamás en la vida iba a ser escritor, porque tremendo fastidio es escribir un libro. No era realmente aquel lector apasionado, pese a que te comenté que me haya gustado el cuento que ella me regaló. Y yo para ese tiempo yo estaba negado, o sea, yo en mi destino jamás pensé que iba a estar escribiendo un libro. Cuando leí 100 años de soledad, ese libro me fascinó y esa idea se derrumbó. No empecé a escribir en ese momento, sino posteriormente, después de leer ese libro, comencé con un poco con la virtud de la lectura. Cuando empecé a leer cuentos de terror, Edgar Allan Poe, que era un adolescente que de algún modo lo idolatraba, lo leía él, leía a varios autores similares, la misma rama, Lovecraft, Sheridan Le Fanu, Arthur Machen, y de tanto leer cuentos decía que las tramas no me parecían complicadas ni difíciles de crear, y entonces yo empecé a idear mis propias tramas. Claro, cuando empiezo a escribir el primer cuento, me doy cuenta que no es solamente un tema de tener un tema, valga la redundancia, sino que hay un proceso de escritura que también es un poquito complicado. Y es el golpe, es el muro con el que se enfrenta todo escritor. ¿Y cuáles son esos retos que, por ejemplo, te enfrentaste y te has enfrentado? Pero me doy cuenta que retos y no retos, pues como quiera tienes un libro increíblemente interesante y tienes varias escrituras y sé que estás escribiendo otro ya, porque viene ahí muy pronto por ahí, que vamos a hablar de él un poquito más adelante. O sea, ¿cuáles son esos retos con que te has encontrado que a lo mejor a nuestros seguidores, a nuestros amigos les interesaría escuchar y pueden aprender de ti cómo tú lo has, vamos a decir, enfrentado? Bueno, el reto realmente es ese trabajo de plasmar lo que uno tenga en la cabeza en el papel, y que sea coherente.
porque ese es el tema. Cuando uno se enfrenta a los primeros escritos, se enfrenta a un trabajo que por lo general no está bien hecho. Dicen que Rubén Darío era una persona que escribía y a la primera página que escribía, esa página ya estaba corregida. Yo no soy Rubén Darío y creo que la mayoría no somos así. Claro, también hay otro tema. Una cosa es mi primer trabajo de escritura, yo mostrárselo a cierto público, entre ellos familia y amigos, y decir que a ellos les gustaba, pero otro tema fue enfrentarlo al mundo literario, con personas un poquito más avesadas en la lectura de clásicos, en el mundo de la comunicación, en el mundo de la redacción, y recibir las primeras críticas. Me he dado cuenta que es donde mucha gente se cae, porque hice algunos talleres, y recuerdo que en los talleres siempre empezábamos 20 personas y al final éramos 5, porque las personas no aceptaban las críticas y terminaban con la toalla. Claro, claro. ¿Y cómo te vienen esas ideas del hombre que dejaba cicatrices, cuentos grotescos, el otro libro que viene por ahí que estás escribiendo? Pues, ¿cómo te surgen esas ideas para luego ponerla en página con papel y lápiz, luego computador y todo eso? ¿De dónde te salen esas ideas? Bueno, creo que cada idea tiene su historia particular. Recuerdo una de El intruso, que es un cuento que está en el libro, un compendio de cuentos grotescos. Es una pareja que se va al campo a alejarse de ciertos problemas, y en algún momento de confusión el hombre llega a matar a su mujer. Recuerdo que esa historia fue precisamente porque yo estaba en casa de un familiar, escuché un ruido atrás y de alguna manera, wow, ¿qué fue eso? ¿Cómo me hubiese defendido? Pensé en eso. ¿Y qué pasa si yo lo hubiese accionado en algo y resulta que la persona que hizo el ruido fue un familiar? Ese fue el nacimiento de ese solo cuento. Y así creo que cada cuento tiene su historia particular. Algunos los he olvidado cómo nacieron, pero lo importante es que no olvide escribirlos. ¿Y cómo nació el hombre que dejaba cicatrices? Estoy curioso, muy curioso estoy con él. Bueno, como te comenté, en aquella época adolescente leía mucha literatura de terror, cosa que ha evolucionado. Yo diría que mis ídolos fueron los que te mencioné hace poco, Edgar Allan Poe, Lovecraft. Ahorita sería más Jorge Amado, Jorge Luis Borges, otro tipo de literatura. Pero de aquella época nacieron los cuentos de terror, y se me ocurrió la idea de hacer un cuento sobre alguien, digamos, un antagonista principal, más que protagonista. Alguien, digamos, un mal sujeto. En un principio pensé que hubiese sido más bien un asesino, pero no. Después pensé que era una idea cliché, como la película del psicópata americano. Dije, si alguien ya escribió eso, creo que yo estaría perdiendo mi tiempo escribiendo sobre el mismo tema. Y decidí hacerlo sobre una persona que tuviese esa tendencia al maltrato físico y psicológico de sus víctimas o sus objetos de amor, como él los llama. Y la fui elaborando poco a poco. Hubo, en ese caso, si te puedo decir, una influencia importante fue Lolita de Vladimir Nabokov, que trataba el tema de la pedofilia, un hombre mayor enamorándose de una niña de 12 años. Aunque en esa novela realmente la niña es la antagonista, es la mala del cuento. Pero yo recuerdo que después de haber leído esa obra, el tema de la pedofilia era irrelevante. O sea, realmente pudieran haber tenido la misma edad o incluso él pudo haber sido menor que esa muchacha y la historia no iba a cambiar. Yo quise centrarme un poco en la patología del sujeto. Ok, wow, interesante, muy interesante, Juan. Pues El hombre que dejaba cicatrices posee 23 capítulos. ¿Cuánto duraste desde que empezaste a escribir el primer capítulo hasta que escribiste el capítulo número 23? La edición, con quién te juntaste para la ilustración, que está bien chula. Esa ilustración está bien de la portada del libro, está muy linda en realidad y muy llamativa. ¿Cómo cuánto tiempo duraste tú para cumplir todo ese proceso? Yo, si mal no recuerdo, inicié el primer capítulo en el 2012. Y bueno, el proceso fue lento, un capítulo, era la primera novela, realmente, ordenar los capítulos.
Escribí el primer capítulo, tomaron varios meses, digamos que en el 2013 afiancé un poquito las tuercas, pero la final, yo diría que fue en 2014, que yo logré cumplir. Estamos hablando de unos 2 años. 2015 habré hecho algunas correcciones antes de hacer un lanzamiento preliminar con otro diseño que no es el que tienes ahí. Así que digamos unos 3 años, vamos a poner unos 3 años para estar más seguros entre el proceso de escritura y revisión. Luego de haber hecho ese lanzamiento preliminar como que te había comentado, decidí relanzarlo, hablar con un amigo mío que es un excelente diseñador, se llama Razor Balsa, Luis Balsa, Razor es su nombre artístico. Le pedí el apoyo, él estuvo completamente de acuerdo él hizo la ilustración que tienes en la mano. Le comenté, él también había leído parte de la novela, claro, no tenía el ejemplar físico, pero le comenté las ideas, quién era el hombre, algunos datos, algunos tips, y ahí ideó esa portada. Oh, wow, muy interesante. Pero uno cree que toma menos tiempo a veces, y hay veces que se toma pues sus añitos, escribiendo, en lo que tú desarrollas la idea, que después pues editas, que le das las revisiones. ¿Cambia algunas cosas en las revisiones o deja el protagonista ahí como está? ¿O cómo lo hace? ¿O mantiene simplemente la temática? No, digamos que yo no quise, por ejemplo, antes de ese 2014, yo no quise tener acceso al material del Marqués de Sade, por ejemplo, porque no quería que de alguna manera yo copiarme del Marqués de Sade y publicar en la obra, porque él tendrá una temática bastante similar. Pero sí hice, después de que terminé, leí el Marqués de Sade, y cuando hice ese proceso de revisión sí llegué a incorporar algunas ideas como él las había usado en su libro Justín o los infortunios en la virtud. Y claro, todas esas, verás que en una de las primeras páginas hay una dedicatoria a esa obra. También hay una dedicatoria, por ejemplo, que te comenté de Vladimir Nabokov Lolita. El personaje se llama el personaje Vladimir Nabokov. Si yo robo, yo doy el crédito correspondiente siempre. Luego de que te comenté que en el 2014 hice la revisión, hice la primera edición llegó a hacerse en 2015, cuando hice esta volví a leerlo, pero fue un trabajo de pulitura, o sea, el trama sigue siendo la misma. Habré cambiado alguna coma, habré cambiado alguna oración, habré sustituido alguna palabra, pero honestamente es la misma obra. Ok, wow, está interesante eso, incluso especialmente para nuestros amigos que quieren ser escritores y quieren escribir obras, cuentos, historias, aventuras y todo eso, aprender de los profesionales y las personas que ya tienen mucha experiencia en esta área. Y tú también escribes música y cantas y todo eso, porque yo sé que tú tocas la guitarra, ¿no? Sí, pero no me dedicaba al mundo de la música, digamos que ahí sí fui traidor a mis principios y no le puse todo el ánimo. Sí hubo un tiempo que practicaba bastante, pero bueno, digamos que en algún momento se topó la universidad y una novia y tuve que tomar una decisión. Pero por lo menos me gradué. Sí, ¿no? Y la novia la protegiste, me imagino yo, ¿no? Pero ahí ya, eso es un tema entre la música y la novia. Creo que es mejor llevarla las dos juntas, tú sabes. Sí, es difícil, es complicado, y más si uno está en una carrera universitaria. Pero con este tema de la pandemia, más bien yo tuve un reencuentro, para no enloquecer, porque realmente estuve mucho tiempo en mi casa, que no cumpliendo con el tema de la cuarentena, salir lo menos posible. Y mira, yo me reencontré con la música nuevamente, volví a tocar, desempolvé manuales, desempolvé mis dedos, desempolvé canciones y me puse a tocar. Y de hecho estoy tocando mejor que antes. Wow, interesante, muy que uno madura, Juan, uno madura. Se pone mejor con los años, eso me dicen por ahí. Y de hecho acabo de hacer un cover de un tema de Yngwie Malmsteen. Yngwie Malmsteen es prácticamente el dios de la guitarra, el todopoderoso. Y mira, jamás en la vida pensé que yo iba a montarme sobre un tema en Yngwie Malmsteen y lo hice hoy.
Ah, mira, Kevin, ¿dónde lo pusiste? ¿En tu cuenta de Instagram? En la cuenta de Instagram. Tu cuenta aquí para dejarles saber a pues a nuestros seguidores, a nuestros amigos, cuál es. Juan Magno 1, todo pegado. Aquí, ahí te pueden conseguir en Instagram. Y la novela tiene una cuenta propia, tiene vida propia, hace sus propias publicaciones, el personaje. Se llama Tras las cicatrices, todo pegado. Ok, interesante. Pues ya ustedes saben, amigos, seguidores, hermanos, si quieren ir y ver la novela y ver la cuenta de Instagram de la novela y pues toparse con el personaje y todo eso, pueden ir directamente atrás, tras las cicatrices. Exactamente. Ok, muy bien, muy bien. Juan, y yo sé que tú estás escribiendo una obra que se llama Café Bahía, que viene por ahí, viene muy buena, viene interesante esa obra. Yo leí ahí que tú quieres traer al mismo Satanás a la ciudad de Santo Domingo. Qué suerte que tenemos nosotros los dominicanos. ¿Qué estás pues escribiendo? ¿Cuándo la sacas? ¿Cuándo la esperamos? Todo eso. ¿Cuándo viene? Mira, cuando viene eso sí no te puedo dar fecha. Este año no va a ser, eso sí te lo puedo asegurar. Eso yo diría que ya sería 2021-2022. Es una obra que estoy empezando realmente sin tener todos los cabos conectados de la trama, a diferencia de la otra. Ya cuando empecé el primer capítulo yo sabía cómo iba a terminar. Hay muchos elementos que todavía no están unificados, pero yo lo empecé a escribir porque ya tenía varios meses con esa idea en la cabeza y dije que no tenía que empezar a escribirla. Bueno, adelanto que no soy la primera persona que trae a Satanás a una ciudad. Eso ya lo hizo Mikhail Bulgakov con El Maestro y Margarita, que es una excelente obra. En esa novela, Bulgakov trae a Satanás a la Rusia post-revolucionaria. Bueno, no, en este periodo ya revolucionaria y atea. Y bueno, ese personaje hace mucho desastre y es muy entretenido lo que hace él allá. Creo que en aquella, si mal no recuerdo, él lo que quiere es fomentar la escritura por parte de una escritora en Rusia de la novela de Poncio Pilato, el procurador de Judea. En este caso no, yo no tengo nada que ver con Poncio Pilato ni con el procurador de Judea. Simplemente ese personaje vino para acá con unas intenciones bien demoníacas. Y en medio de todas esas discusiones sobre el amor, los tipos de amor, sean tóxicos, sean saludables, sean efímeros, sean intensos, pero varios personajes con distintos problemas, distintos abordajes, y eso va a ser realmente uno de los temas principales. Interesante, interesante. Y no bota fuego, tira alguna magia negra, chamanística o algo así. Hay cositas por ahí, realmente. Hay que leerlo, hay que leerlo. Creo que lo único que te puedo decir ahora, así como un adelanto, que hay un pastor que está hablando de él, previniendo al mundo, porque ha escuchado que él está en Santo Domingo y de repente se prende un fuego el solito. Hace combustión espontánea. Wow. Bueno, pues estamos esperando esa obra con ansia. Juan, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Y la verdad es que estamos tratando de darle apoyo, seguimiento, reforzando diferentes áreas que ustedes los artistas se verían muy beneficiados, y estamos ahí apoyándolo a todos ustedes con sus obras, con su escritura, con sus ilustraciones, con su música, y estamos a la orden. Espero que nuestros seguidores y nuestros amigos comenten, hagan preguntas, que aquí pues se la vamos a contestar, y a lo mejor hacemos otro video con las preguntas que ellos pues pregunten y comenten por las personas que han leído el libro. Ningún problema. Todas las preguntas que tengan esperamos contestarlas, si las puedo contestar. Juan, una preguntita, ¿y qué tú opinas
¿cómo nosotros podemos leer un poco más el amor que se ha perdido un poquito por las distracciones que tenemos alrededor de Netflix, de los videojuegos, de las redes sociales, de todo eso? Pues cuando tenemos obras y libros tan interesantes, ¿qué tú opinas? ¿Cómo podemos nosotros volver y agarrar pues El hombre que dejaba cicatrices, agarrar Cuento grotesco, Café Bahía o esas obras que tú has comentado que son interesantes y muy interesantes? A mí me sorprende como tú hablas de esas obras y hablas de esos autores también y todo eso. Pues, ¿qué consejo nos puede dar a nosotros para poder fomentar la lectura y seguir leyendo? Bueno, yo creo que me remitiría al consejo que daba Jorge Luis Borges, que hay que leer cosas que a uno le gusten, ¿no? Eso es algo que no cumplo yo, porque yo empiezo un libro y así no me gustan las 2 primeras páginas, por lo general continúo, pero yo porque estoy trabajando en ello, pues soy un escritor y me gusta nutrirme. Pero las personas que quieran iniciarse a la lectura, les recomiendo eso, que averigüen cuáles son los temas, bueno, que tengan claro qué temas quieren leer, que tal vez hagan un poco de investigación sobre algún libro de esa temática, sobre el autor, para de alguna manera tener un poquito más de certeza que les guste y comenzar la lectura. Forjarse el hábito, o sea, leer un poquito cada día, porque creo que es algo que es bastante nutritivo, porque es distinto el trabajo intelectual que tiene uno leyendo un libro, donde uno tiene que ponerle cara al personaje, ponerle adoquines a las calles por donde camina, imaginarse la ropa que está llevando, mientras que cuando tienes un elemento ya audiovisual, ya eres un simple espectador y no estás haciendo nada. En cambio, con la lectura ya hay un proceso más creativo, lo quieras o no, porque tienes que poner un poquito de tu parte. Creo que hay temas para todo el mundo. Yo, por ejemplo, te mencioné hace poco que tenía 2 ídolos actualmente, ¿no? Jorge Luis Borges y el otro es Jorge Amado. Y son 2 mundos completamente diferentes. Jorge Luis Borges es una literatura muy intelectual, sobrecargada, muy filosófica. Y Jorge Amado es una persona mucho más alegre. Yo me río, me parece comedia. No hay libro que yo lea que no termine yo con una sonrisa cada vez que me pongo a leerlo. También hay cuentos de terror que me parecen ideal para los niños, porque pese a que sea terrorífico, Edgar Allan Poe me parece una lectura que es muy buena para adolescentes. A mí me cautivó y creo que a muchas personas más. Mencionamos el tema de 100 años de soledad, que a mí me gustó, por lo que veo a ti también. Es posible que a mucha gente no le haya gustado también. Y por eso yo digo que las lecturas que nos mandan a leer en el colegio no necesariamente son las mejores, ni imponer un libro sea la mejor manera para fomentar la lectura, porque más bien puede generar rechazo. Claro. Entonces, claro, yo diría, primero a los niños leerle cuentos, incluso cuando son pequeños, leérselos como esa costumbre que se perdió hace tiempo, pero parece que era una costumbre hace unos años. Darles materiales entretenidos, conversar, actualizar currículum. Yo sé que los programas escolares aquí como en Venezuela se rigen bajo un programa, pero ese programa puede ser un poquito flexible con los temas para leer, darles temas que sean más accesibles para ellos. Ahorita hay muchos temas, redes sociales, literatura adolescente, posiblemente, que yo no soy fanático y creo que nunca voy a leer, pero yo creo que es mejor que las personas estén leyendo Harry Potter o la saga de vampiros Crepúsculo a que no estén leyendo nada. Claro, porque, pues, claro. De un tema, de un libro, puedes llegar a otro. Y conozco personas que leyendo a Harry Potter terminaron leyendo a Gabriel García Márquez. Claro, claro, ¿no? Y ahí tú mencionaste algo increíblemente importante e interesante en cuanto al hábito. O sea, pues coger un libro a veces no es tan fácil o atractivo como ver una película o a lo mejor prender el Netflix. Pero en sí, por lo menos personalmente, cuando yo empiezo a leer, que me captiva la lectura, para mí a veces es difícil dejarlo. Lo difícil para mí es tomarlo. Pero si uno crea un hábito,
Luego creo que va a ser mucho más fácil cuando uno no tiene ningún hábito, incluso porque es que en realidad está con el mismo Netflix, los mismos videojuegos y todo eso es un hábito. Hay veces que yo me he sentido, ¿qué hago ahora? O sea, encontré el libro enfrente de mí y ¿qué hago ahora? Bueno, déjame prender Netflix, a ver qué encuentro. Bueno, Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Señores, síganos y espero que les guste la entrevista. Muchas gracias. Gracias, Juan. A ti.